Imagina a José Martí en 1891 en su estudio de Nueva York, entre papeles y nieve, escribe con urgencia: si copiamos modelos ajenos, perdemos nuestra identidad. Sabe que su tiempo es limitado. Sabe que su América, nuestra América, corre el riesgo de perderse copiando modelos ajenos. Durante generaciones se nos enseñó que lo seguro estaba afuera, que el banco en Suiza, que la estructura en Delaware, que el private banking en Miami. Y mientras tanto, en nuestras ciudades la sensación de que el dinero aquí era siempre más frágil, que lo nuestro era provisional, sospechoso, menos confiable. Y es que aquí es donde nace la pregunta que nos convoca. ¿Podemos construir un marco de inversión que no se imite, sino que parta desde nuestra identidad? América Latina produce riqueza real todos los días, desde el campo que exporta aguacates hasta el unicornio tecnológico. El problema no es la falta de oportunidades, el problema es la falta del marco cultural de confianza. Martí lo vio con claridad y dijo: la solución no está en importar modelos ajenos, está en reconocer la raíz y desde ahí crear algo digno. Esa es la pieza que falta en el capital latino. Antes de arrancar este episodio, quiero darte las gracias. Primero que nada, por ser parte de esta comunidad. El equipo detrás del podcast sigue creciendo y esto es literalmente porque tú miras, comentas, compartes y le das me gusta a los videos. Es un privilegio enorme sentarme con invitados increíbles para explorar juntos esas preguntas, dudas o preocupaciones que todos tenemos sobre nuestra vida financiera y personal. Pero esto es apenas el comienzo. Tenemos grandes planes para llevar estos programas aún más lejos y alcanzar a cada rincón de Latinoamérica y del mundo. Cada suscripción nos permite seguir trayendo a los mejores invitados y justificar cada elección, simplemente gracias a tu apoyo constante. Si quieres apoyar este proyecto y ayudarnos a seguir creciendo, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Si te gustan estos episodios, si disfrutas lo que hacemos aquí, simplemente dale clic al botón de suscripción. Significa mucho para nosotros y ahora sí, vamos con este episodio. Imagina a José Martí en 1891 en su estudio de Nueva York, entre papeles y nieve, escribe con urgencia: si copiamos modelos ajenos, perdemos nuestra identidad. Sabe que su tiempo es limitado. Sabe que su América, nuestra América, corre el riesgo de perderse copiando modelos ajenos. Y esas páginas deja una advertencia que hoy, más que un siglo después, sigue retumbando en los oídos de quienes llevamos sangre latina. Martí dice: el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser del país, el árbol ha de ser el de nuestras selvas. No se refería solo a la política, se refería al alma, la confianza de lo propio, a la capacidad de levantar una casa con ladrillos de nuestra tierra, en lugar de importar moldes de otras naciones. Ahora dime, ¿no pasa algo parecido con estos dineros? Durante generaciones se nos enseñó que lo seguro estaba afuera, que el banco en Suiza, que la estructura en Delaware, que el private banking en Miami. Y mientras tanto, en nuestras ciudades la sensación de que el dinero aquí era siempre más frágil, que lo nuestro era provisional, sospechoso, menos confiable. Eso dejó una herida cultural, una cicatriz invisible pero presente en cada decisión patrimonial, la misma que Martí intentó curar en su ensayo: la desconfianza en lo propio. Te cuento con una imagen. Piensa en una familia mexicana en los finales de los 90. Acaban de vender parte de su negocio, tienen liquidez y por primera vez en grande. ¿Qué hacen? Ven el banco de siempre, pero ahí le ofrecen lo de siempre: productos retail, rendimientos promedios del 5 o 6%, comisiones escondidas. La familia sale con más dudas que certezas. Y entonces alguien les dice: vayan a Miami, allá sí saben manejar el capital. El dinero cruza las fronteras, pero la confianza que se queda atrás, ¿lo ves? La familia tiene una estructura más sofisticada, sí, pero también un mensaje implícito: tu tierra no basta, tu gente no sabe, tu identidad debe esconderse tras otro idioma. Y eso duele, aunque nadie lo diga con voz alta. Aquí está la paradoja. El capital latino es abundante, dinámico y resiliente, pero sigue buscando afuera la validación que no siempre encuentra en casa. Lo mismo que Martí veía en la cultura,
la tentación de copiar en lugar de crear desde lo nuestro. Y es que aquí es donde nace la pregunta que nos convoca. ¿Podemos construir un marco de inversión que no se imite, sino que parta desde nuestra identidad? Podemos sanar esa herida cultural para que el dinero deje de huir y en cambio se convierta en raíz, porque donde termina el miedo, empieza el patrimonio. La lección de Martí no era solo literaria, era existencial. Nos decía, confíen en los que son. No hay futuro si seguimos viviendo con la sospecha de que lo nuestro vale menos. Esa es la base de esta conversación, tomar el espíritu de nuestra América y aplicarlo al corazón del capital latino. Un barco que respire confianza, que no traicione la identidad, que honre el legado. Martí soñaba con pueblos que dejaran de pedir permiso para existir. Hoy, nosotros necesitamos un capital que deje de pedir permiso para crecer, porque al final, la verdadera rentabilidad no se mide solo en porcentajes, se mide en confianza. Y esa es la inversión más difícil de recuperar cuando se pierde. Cuando Martí hablaba de nuestra América, se refería en algo más profundo que un territorio. Hablaba de la conciencia. Desde ese momento en que un pueblo decide que ya no quiere vivir bajo las ideas prestadas de otro. Si lo piensas, el capital latino vive una historia parecida. Por décadas se nos contó que lo moderno, lo eficiente y lo seguro siempre está fuera. El Banco Europeo, el asesor gringo, la estructura en una isla del Caribe con un nombre exótico. Mientras tanto, lo local quedaba marcado con un sello invisible, como riesgoso, inestable y poco serio. Esa percepción no nació de la nada. Tiene raíces históricas muy concretas. Basta recordar las crisis recurrentes de nuestra región. Tequilazo en México, el corralito en Argentina, la hiperinflación en Brasil en los 80. Cada episodio dejó cicatrices. Generaciones que aprendieron a golpes que confiar en sus propios sistemas financieros podría costarles la vida entera de trabajo. Imagina a un abuelo ecuatoriano en 1999. Tenía ahorros en sucres y un día al otro la moneda desaparece. Y lo que antes alcanzaba para vivir tranquilo de pronto no vale casi nada. Ese recuerdo se transmite como un relato familiar. Pon el dinero en dólares, mejor aún en bancos de afuera, que aquí nunca se sabe. ¿Ves la herida? No es solo un tema técnico, es un trauma cultural que condiciona a hijos y nietos. Por eso cuando un empresario latino logra liquidez significativa, su instinto no es preguntar ¿cómo invierto en mi región? Su instinto es ¿a qué banco internacional voy? ¿Cómo saco mi dinero antes de que algo pase aquí? Y no los culpo, es una reacción natural después de tantos golpes. Pero esa lógica tiene un costo silencioso y la perpetuación de la desconfianza. Martí decía el vino de plátano y si sale agrio es nuestro vino. Era una metáfora de orgullo, de aceptar lo propio con dignidad, incluso si no es perfecto. Ese mismo espíritu, trasladado al capital, nos invita a una reflexión. ¿Qué pasaría si en lugar de escapar construimos? ¿Qué pasaría si el capital latino encuentra un marco que inspira confianza sin tener que renunciar a su identidad? Aquí entra la segunda capa de nuestra historia, los paralelos entre cultura y dinero. La cultura, cuando copia, pierde alma. El dinero, cuando copia ciegamente, pierde sentido. Déjame contarte una anécdota. Un inversionista colombiano vendió su participación en una empresa familiar de alimentos. De pronto tenía 15 millones de dólares líquidos. Su primera reacción fue volar a Nueva York y abrir cuentas en 3 bancos distintos. Y ahí le ofrecieron lo de siempre: portafolios diversificados, bonos del tesoro, algo de equities globales, el discurso muy elegante, pero el discurso de siempre, con gráficos y presentaciones impecables. Pero cuando esta persona preguntó, ¿dónde entra mi experiencia en Latinoamérica en todo esto? El banquero hizo silencio. Lo miró como si le hubiera hecho una pregunta fuera de lugar. Ese día, ese colombiano entendió algo. Su dinero era bienvenido, pero su identidad no. Y ojo, no se trata de rechazar lo global. El acceso a marcos institucionales internacionales es súper valioso. Lo que cuestionamos aquí es la renuncia automática a lo propio. Ese reflejo condicionado a pensar de que afuera es serio, adentro es incierto, pero también en lo pequeño. Una familia peruana con 3 millones de dólares en activos decide trabajar en un banco retail local. Les ofrecieron un portafolio premium que al final tiene
los mismos fondos que cualquier cliente con $20,000. Rendimiento 5 o 6%, menos comisiones. Al final del cabo, se dan cuenta que lo único que cambió fue la foto de su ejecutivo en la cuenta. El capital creció poco, la confianza se desgastó y el resultado es migran otra vez hacia Miami o Ginebra o Londres o Nueva York. El ciclo se repite y ahí está la ironía. América Latina produce riqueza real todos los días, desde el campo que exporta aguacates hasta el unicornio tecnológico que nace en Sao Paulo. El problema no es la falta de oportunidades, el problema es la falta del marco cultural de confianza. Martí lo vio con claridad y dijo, la solución no está en importar modelos ajenos, está en reconocer la raíz y desde ahí crear algo digno. Esa es la pieza que falta en el capital latino. Un espacio que no sea ni retail engañoso ni private banking frío, sino un marco que entienda la herida cultural y a la vez la cure con disciplina institucional. Porque al final la riqueza no es solo un balance, es también una narrativa. Y hoy demasiadas familias latinas viven con una narrativa de sospecha, de huida, de refugio en lo extranjero. El reto es escribir otra historia, una en que el capital no tenga que disfrazarse, ni pedir perdón, ni esconder su acento. Te dejo una imagen. Piensa en un árbol. Si sus raíces sienten que la tierra es insegura, crece torcido, buscando apoyo en cualquier lado. Pero si confía en el suelo, crece firme, alto, con ramas que se extienden al mundo sin miedo. Eso mismo necesitamos con el dinero latino. Raíces en confianza propia, ramas en lo global. Un equilibrio que honre lo que somos y a la vez nos conecte con el mundo. Lo que Martí reclamaba para la cultura, hoy lo reclamamos para el capital. Y eso es precisamente la base de Infinity. Un marco que nace de la región con disciplina internacional, pero sin traicionar la identidad. Porque la herida cultural no se sana con más rentabilidad, se sana con confianza. Y cuando esa confianza existe, el capital no huye, se queda, crece y se convierte en legado. Martí nos advirtió que el peligro de nuestra América no estaba solo en invasión extranjera, el verdadero peligro era la imitación ciega. Creer que lo ajeno siempre es mejor y lo propio siempre es sospechoso. Esa idea trasladada al capital se convirtió en una herida silenciosa, una herida que sangra cada vez que una familia latina mira su banco local y piensa, si dejo aquí, lo pierdo. Déjame contarte 3 historias. La primera ocurrió en Argentina, a inicios de los 2000. Un empresario de Mendoza había vendido parte de sus bodegas. Depositó los fondos en un banco nacional confiando que, al estar dolarizados, estarían a salvo. 1 año después llegó el corralito. No podían retirar su propio dinero. Lo que había sido fruto de toda una vida de trabajo quedó atrapado en un sistema quebrado. Recuerdo que su hija le decía, mi papá envejeció 10 años en 6 meses. Y la lección fue brutal. Nunca más confiar en lo local. Ese trauma marcó a toda la familia, incluso a los nietos, que ni siquiera vivieron el corralito, pero hablan como si lo hubiese pasado ayer. Segunda historia. Una familia mexicana con $3 millones decide invertir a través del área de banca patrimonial de su banco de siempre. El ejecutivo les promete una estrategia sofisticada. Al cabo de 2 años descubren que el 70% de su portafolio estaba en fondos de la misma institución. Productos retail maquillados de patrimonial. Y pagaban comisiones altas y sus rendimientos eran bastante bajos. La sensación no fue solo de pérdida financiera, fue de traición. Ese día aprendieron que en casa muchas veces los bancos no son aliados, son vendedores con corbata. Y la tercera historia, un empresario ecuatoriano, llamémosle Julio, emigró a Estados Unidos en los años 80. Construyó un negocio de importaciones y con esfuerzo acumuló un patrimonio sólido. Cuando quiso invertir de manera más institucional, acudió a un private bank global. El trato fue impecable, las presentaciones PowerPoint en inglés, elegante, todo en orden. Pero cuando preguntó si podían explorar oportunidades de su propio país, una industria agrícola que conocía de memoria, la respuesta fue cortante. No es parte de nuestro mandato. El mensaje era claro. Tu dinero, sí. Tu identidad, no. En cada caso, la herida cultural se profundiza. Si confías en lo local, te golpea la instabilidad. Si confías en lo retail, te explotan con productos empaquetados. Y si confías en lo global,
te dicen que tu identidad estorba. Parece un callejón sin salida el del capital latino. Por eso tantas familias viven con ansiedad. Tienen liquidez, pero no confianza. Tienen patrimonio, pero no certezas. Y esa ansiedad aparecen los errores más caros. Un error común es perseguir promesas fáciles. Cuando no confías en los marcos tradicionales, estás más expuestos a los cantos de sirena. Lo he visto una y otra vez. Esquemas piramidales, promesas de rentabilidad garantizada, inversiones milagro. ¿Quién no recuerda a Stanford en el Caribe? Miles de familias latinas pusieron su dinero ahí, convencidas que habían encontrado un espacio confiable y exclusivo. Y al final fue un fraude monumental. El problema no fue la falta de inteligencia, fue la herida cultural de la desconfianza, la necesidad de encontrar a cualquier costo un lugar donde sentirse seguros. Otro error frecuente es la dispersión. Cuando no existe un marco confiable, cada miembro de la familia busca soluciones distintas. El papá confía en un private bank en Suiza, el hijo mayor prefiere fondos de tecnología de California, la hija apuesta por real estate en Miami. El resultado es un patrimonio fragmentado, sin estrategia y sin visión común. Y lo peor, con resentimientos internos, porque la confianza rota hacia afuera termina rompiéndose también hacia adentro. Y aquí llegamos a un punto delicado. La traición silenciosa de los bancos. Muchos bancos globales han sabido aprovechar la inseguridad latina. Te hablan en inglés, te llenan de gráficas, te hacen sentir parte de una élite. Pero detrás la lógica es clara. Tu dinero va primero a sus productos, a sus comisiones y a su mandato. ¿Dónde queda tu historia? ¿Dónde queda tu visión de tu legado? En el cajón de lo irrelevante. Las consecuencias son brutales. El capital latino se siente siempre extranjero. Ni en casa, ni afuera, ni un exiliado perpetuo. Martí decía, el triunfo del mundo nuevo no es imitar, sino crear. Pero el dinero seguimos imitando, seguimos buscando validación en la mirada del otro, seguimos creyendo que si estuviera fuera es mejor. Ese es el verdadero conflicto. No la rentabilidad, no el acceso a productos sofisticados, es la falta de confianza en lo propio. Y hasta que esa herida no se sane, el capital latino seguirá huyendo, huyendo de su tierra, huyendo de su identidad, huyendo de sí mismo. Ese es el costo de la desconfianza. Un costo que no se mide en porcentajes, sino en generaciones que crecen creyendo que lo suyo nunca basta. Martí no nos dejó solo advertencias. También nos dejó un camino. Nos dijo que la verdadera fuerza de nuestra América estaba en reconocer lo que somos, en crear desde nuestra raíz y en confiar en lo propio. Esa misma lógica aplicada al capital nos abre la puerta a algo nuevo, un marco que no se copia, sino que se construye, un marco que cura la herida de la desconfianza, un marco que diga el capital latino puede ser institucional, serio, global, sin dejar de ser nuestro. Eso es Infinity, un espacio boutique de coinversión que nace de la región, pero con estándares internacionales. No es retail con comisiones escondidas, no es private banking frío donde tu identidad es irrelevante, es otra cosa. Es un puente. ¿Un puente hacia qué? Hacia la confianza, hacia la capacidad de mirar a tus hijos y decirles, tu patrimonio está en buenas manos, no solo porque rinde, sino porque respeta quién eres. Ese es el verdadero giro. Un capital que no traiciona al crecer, sino que se honra al invertirse con propósito. Déjame contarte mi historia. Como el fundador de Infinity, yo mismo viví la herida cultural. Llegué a América Latina con la ilusión de construir, pero cuando busqué invertir me topé con los mismos muros. Bancos que me trataban como un cliente menor, estructuras locales poco confiables y la eterna sospecha de que lo propio no bastaba. En ese choque nació la convicción de que hacía falta un marco distinto, uno que combinara lo mejor de los dos mundos, la solidez institucional global y la cercanía cultural de Latinoamérica. Infinity no vende productos, enseña coinversiones. Significa que el capital no camina solo, entra a vehículos donde los socios también ponen su dinero. Eso genera un tipo de confianza distinto, porque cuando tu socio invierte contigo, no te vende como un paquete, comparte el riesgo y el futuro. Y aquí está lo interesante. La confianza no nace solo del diseño técnico, nace de la narrativa, de sentir que tu patrimonio está en un espacio que reconoce la herida y en lugar de explotarla,
la sana. Para mí ese es el verdadero retorno a la inversión de que casi nadie habla. El retorno en confianza. Míralo con este ejemplo. Un family office de Latinoamérica llega con 10 millones de dólares líquidos para después de vender su empresa. En un banco retail le ofrecen fondos empaquetados. En un private bank global le muestran gráficas en inglés y mandatos impersonales. En Infinity, en cambio, la conversación empieza de otra manera. ¿Qué historia quieres que cuente tu patrimonio? Y para mí esa pregunta cambia todo, porque no se trata solo de rendimiento, sino de identidad y legado. La coinversión institucional da disciplina, la cercanía boutique da humanidad, y el resultado es un espacio donde el capital latino puede respirar sin disfraces. Y aquí entra el aprendizaje profundo. No se trata de elegir entre lo local o lo global, se trata de crear un marco híbrido, uno que respeta la identidad y al mismo tiempo usa estándares internacionales. Ese es el camino de la confianza real. ¿Recuerdas la metáfora del árbol? Infinity no corta las raíces para trasplantarlas afuera, las fortalece, les da estructura y desde ahí permite que las ramas crezcan hacia el mundo. Esa es la diferencia entre la fuga de capital y una siembra de capital. Y cuando sembramos ocurre algo muy poderoso. El patrimonio deja de ser ansiedad, deja de ser miedo a la próxima crisis, a la próxima devaluación, al próximo corralito. Se convierte en legado, en confianza transmitida de generación en generación. Martí hablaba de una América que se paraba con dignidad frente al mundo. Infinity propone un capital que lo haga lo mismo. No pedir permiso, no copiar sin pensar, sino crecer con identidad, con orgullo y con disciplina. Porque la verdadera riqueza no es solo cuánto tienes, es cuánto confías en lo que eres. José Martí escribió hace más de un siglo que nuestra América debía dejar de copiar modelos ajenos, que solo confiando en raíz podíamos encontrar dignidad y futuro. Hoy esa lección nos alcanza a un terreno distinto, el del capital, porque seguimos arrastrando la misma herida, la sospecha que lo nuestro nunca basta, el reflejo de buscar afuera la validación que no nos damos en casa. Pero ya vimos el costo de esa desconfianza, generaciones enteras con dinero en fuga, patrimonios fragmentados, familias divididas y identidades ocultas. Una riqueza que, en lugar de dar tranquilidad, genera ansiedad. La salida no es huir más rápido. La salida es construir un marco propio, uno que respeta nuestra identidad y que al mismo tiempo se sostenga en estándares globales. Eso es Infinity, un espacio boutique de coinversión institucional, pero con alma latinoamericana. Porque al final el verdadero retorno de inversión no está en los gráficos ni en los porcentajes, está en la confianza, en la calma de mirar a tu familia y saber, ¿estamos bien? ¿Nuestro patrimonio está seguro? ¿Con propósito? ¿Con dignidad? Donde termina el miedo, empieza el patrimonio. Esa es la herencia que vale la pena. No solo un portafolio, sino una narrativa, una forma de invertir que no traiciona qué somos, sino que lo honra. Si esta conversación te resonó, te invito a dar un paso más. No para comprar nada, no para perseguir promesas fáciles, sino para seguir construyendo juntos este marco cultural financiero. Un espacio donde el capital latino pueda respirar con confianza. Suscríbete al newsletter. Ahí seguimos profundizando en estas ideas, compartiendo historias, datos y reflexiones. Es más que nada una comunidad de familias que crecen y creen que el dinero también tiene identidad. Porque al final, lo que Martí soñó para nuestra América, hoy lo podemos soñar para nuestro capital.